largo. Ya. Bien. Ya, fíjense de que acá ya distingo, please. Ya. Richard, ¿qué tal? ¿Listo? Romer. Oye, yo no le veo sentido a que salga con más presión, digamos, a la salida del Inge. intercambiador. Eso quería preguntarle, ingeniero. ¿Qué hace que aumente la presión, pues, a la salida del intercambiador? Por el de temperatura, pues por la No, pero si está constante de entrando a temperatura. 200, va a salir a 200. Sí, Ya. para que mantenga esa temperatura tiene que subir la presión. Ya. En termodinámica ustedes tienen esta isóbara. Ya. Hacia arriba hay isóbaras de mayor presión. Es decir, de que esta de acá, que voy a dibujar, esta es una isóbara que corresponde a una presión mayor a 800 kilopascal. Esta de acá es otra isóbara que es a mayor presión. Estamos asumiendo de que ustedes... Uy, cara. Aquí hay uno por demás. Y arriba igual, Inge, no es 800, es 8. Acá. ¿Ya? Ahora un ratito ahí donde dice P igual a 800 kilopascal y entre paréntesis 170.43. Eso ¿Eso qué? es lo que he usado para convertir. ¿Ya? Pero ese 170.43, ¿qué tipo de dato es? Ya. Esto es así. ¿Ya? Un bar. Ese dato de ahí. ¿Ya? Un bar. Eso es lo que yo usaba. Un factor de conversión. Un bar es igual a 1.032 o 33 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Y 101.32, ya, o 1.032 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado equivale a 101.325 kilopascal. ¿Qué es eso? Estoy usando factor de conversión directo. Para no... Es eso lo que estoy haciendo. ¿Ya? ¿Se entendió o no? Es un factor de conversión. Inge. Sí. O sea, la pregunta de Romer era, nosotros cuando analizamos el ejercicio pensábamos que a 800, bueno, a 8 bar o a 800 kilopascal, la temperatura era 170.43. Entonces, ¿esto qué es? ¿Es temperatura o los 170.43 que está al ladito de
de los 800 kilopascal. Un poquito ahí, ahí. Esto de acá. No, este es un factor de conversión. Los 170. Esto es lo que yo siempre enseño en termodinámica Bien. y en mecánica de ruido, incluso lo has llevado conmigo. Ajá, 170. Es un factor de conversión. Ya. Fíjense acá. Mm, Ya. Una atmósfera. Ya. Es igual a 101.325 kilopascal. ¿Ya? Esto es igual a 14.7 PSI o libra por pulgada cuadrada. Cero. Esto es igual a 760 milímetros de mercurio. Esos son los factores de conversión. Entonces yo, en vez de estar yendo a tabla, uso lo que yo sé, esto. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo siempre les enseño en mecánica de ruido, el uno, el otro. Porque a veces yo les digo, no se olviden de esto nunca. Porque si no lo tienen en mente, ya usen factores de conversión y van a llegar a lo mismo. ¿Ya? Y esto es igual a 1.032 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Lo que sea, o como sea, si ustedes quieren, váyanse, usen un factor de conversión y van a llegar a esto. Si el tipo les da en bar, les da en PSI, ya ustedes verán la forma de cómo llegar a kilopascal por usar la tabla. ¿Está claro hasta ahí? ¿Ya? Ahora, uno de los problemas que yo estoy notando en ustedes es de que no están sabiendo interpretar esto. Yo les decía aquí, por ejemplo, aquí, en esta tabla, ¿ya? El punto crítico que ustedes tienen acá, yo también que recordarles termodinámica, porque si no, van a morir ahí. Bien, entonces ustedes tienen esta tabla, y en esta tabla, los primeros cuadros están relacionando temperatura y presión. Esto de acá nos indica de que a 374.14 el agua tiene su temperatura crítica, o 374.14. Es este punto. ¿Ya? 374.14. Y aquí, ya acá, ustedes se vienen aquí, el agua alcanza esta temperatura de saturación a este isobara. ¿Ya? Y ese isobara es de 22 puntos no sé cuánto megapascal. ¿Ya? Entonces me voy a la tabla acá y es de 22,089 megapascal. Me vuelvo acá, bueno, aquí por ejemplo este isobara es 22,908 megapascal. Multiplico por 1000, viene a ser en kilopascal, ¿ya? Fíjense la presión en este punto. Bien, ustedes tienen acá $8, ¿ya? Entonces están en una isobara por debajo de esta y se están moviendo acá, ¿ya? Entonces, les decía a ustedes, en esta isobara,
ya, si llegan a este punto de acá, ya, en este punto, significa de que el agua a esta presión de 800 o dividido entre 1000 o a 0,8 megapascal, si ustedes se vienen acá, ya nos vamos a la tabla de abajo que nos conviene, porque aquí relaciona presión-temperatura. Y ustedes están con 0,8 megapascal. Acá nos indica que la temperatura de saturación a 0,8 es 170.43. Entonces, si ustedes tienen acá 170.43, quiere decir de que aquí el agua alcanzó el punto de ebullición a esa temperatura. Y todo esto de acá, que lo voy a representar con un color café, ya, o si no, le voy a dar un color más grueso, ya. Entonces ustedes están acá. Y lo que ustedes no están pudiendo comprender es de que, ¿qué es lo que ocurre acá? A medida de que se incrementa la temperatura, ¿ya? ¿Qué va pasando? Y manteniendo esta presión, ¿ya? Manteniendo esta presión, que es lo que ustedes no están pudiendo entender, significa de que estamos obteniendo un vapor sobresaturado. Mientras más calentemos, manteniendo esta presión, tenemos un vapor sobrecalentado. Entonces yo les decía a ustedes, si ustedes agarran 200 acá, ¿ya? Le ponemos acá 200 grados Celsius. ¿Listo? Y estamos acá. Le bajo esta temperatura y estamos acá. Muy bien. Ustedes están con 200 grados Celsius y están en esta isóbara. Entonces, ustedes van a mantener esta temperatura constante. Ya, muy bien. Si van a mantener esta temperatura constante, ya, acá, pongámonos que estamos aquí. Un momentito. Un ratito, please. Esta tontería la que me estorba un poquito. Ya, acá. Ustedes van a mantener esta temperatura constante, ¿está bien? A medida que van manteniendo la temperatura constante, ¿qué pasa con la presión? Aquí hay una isóbara mayor, acá hay otra. Y es eso lo que ustedes no están pudiendo entender. Entonces se incrementa la presión, les decía. ¿Qué es eso? ¿Ya? Entonces fíjense, se va incrementando. Ustedes de aquí, ya, de aquí, llegaron acá. Llegan a llegar acá. ¿Hasta dónde? Hasta que van a llegar a esta temperatura, ya, de 200. ¿Y cómo hallarían ustedes la presión de saturación a 200 grados Celsius? ¿Qué harían? ¿Cómo hallan espesóbara? Que ya no va a ser 800 grados. La temperatura va a ser 200, pero la presión ya no. Pero sin embargo, lograron condensar
de vapor sobresaturado, ahora van a tener vapor saturado. ¿Cómo hayan esta isóbara, que es mayor al cociente? Que es lo que ustedes no están pudiendo entender. ¿Qué harían, jóvenes? No se mueve, su mouse y no se mueve. Se mueve. Yo veo que estoy moviendo acá. Bien. ¿Qué harían, pues, jóvenes? Entonces, ustedes estaban... Ahorita vamos a desagrupar esto. No sé qué es lo que pasa, cacho. A ver. Estamos acá con 800, que es kilopascal, aquí en este punto. Ya, y nos vamos a venir, este es el punto 1, que estaba acá, como vapor sobresaturado a 800 kilopascal. Se me congeló la pantalla a mí. Qué bárbara. Ya. Bien. Bien. Entonces, fíjense, ustedes se van a venir a este otro punto. De 1 van a pasar al punto 2. ¿Ya? Los demás están pudiendo ver lo demás bien. Yo veo Yo la veo congelada. sí, la curva nomás está, ¿no es? Hablen, pues, cuando no dejen que siga, pues, si no va a creer que están bien. Vuelvo a entrar al Excel. ¿Se ve el Excel, jóvenes? Se ve el Excel, ingeniero. Sí, ¿Están viendo ahora bien? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces. Ya. Un ratingo de más atrás, por favor. Bien. Les decía de que de este punto se está condensando este vapor sobresaturado, pero ¿qué va pasando con la presión? Y es lo que ustedes no lograban entender. ¿Ya? Entonces, ese es lo que ustedes no estaban pudiendo. Como yo les decía, va a incrementarse la presión. Bueno, entonces estamos acá y nos movemos isotérmicamente, pero se incrementa la presión. Entonces, a 200 grados Celsius, nosotros tenemos que buscar ahora cuál es la presión como vapor saturado a 200 grados Celsius. ¿De dónde voy a sacar? Les preguntaba este isóbara de acá, que se incrementó por precisamente porque se condensó o se, como podemos decir, fíjense, hay otra cosa que ustedes no están pudiendo entender, de que hay una contracción de volumen específico. Y tenemos un volumen específico a 200 grados Celsius, que es este valor, 0.2608. Esto quiere decir de que ustedes acá tienen este volumen específico. Ahí está la respuesta que ustedes estaban buscando. ¿Ya? Es decir, a esta presión y a 200 grados Celsius, 300 y 200, ustedes tienen este volumen específico. ¿Ya? Hasta ahí se entendió, jóvenes. ¿Sí o sí? ¿Ya? Es eso. Entonces, fíjense, tienen este volumen específico ustedes a la presión de 800 y 200 grados Celsius. Acá, me fui mal. Aquí estamos. ¿Ya? Entonces, hay una disminución de
de volumen. Por eso es de que ustedes no están percibiendo de que hay un cambio de presión, ¿ya? Entonces estamos acá y tenemos este volumen específico, ¿bien? ¿Y qué pasó ahora cuando llegamos a condensar ese vapor a 200 grados Celsius, pero ya lo vamos a tener como vapor? Upa, un ratito, please. Y presten atención. Vaya, che, ¿qué está pasando? No, no me está queriendo salir la... Ahora sí. Fíjense acá, si yo me muevo en esta línea, tendría aquí como vapor saturado. Si por ahí a mi amigo Johnny Gabriel se le ocurre, mejor, ¿qué tal si ustedes tienen un vapor que tiene un título de 0,7, un 0,8? Es decir, de que parte de ese vapor estaría en fase líquida. Nada raro que les pregunte eso. Entonces, fíjense de que ustedes tienen que irse a la tabla, ya buscar a 200 grados Celsius, vapor saturado. Se van acá a esta tabla. Y estamos hablando de temperatura, ¿a cuánto? A 200 grados Celsius. Nos vamos acá. Y aquí ustedes tienen esta tabla. Aquí estamos con 225. Y aquí tenemos 200. Con 200 ustedes tienen de que la presión en megapascal es 1.5538. Si yo lo multiplico por 1000, ¿cuánto sería? 1555. 1553.8. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ustedes no entienden. ¿Por qué se incrementa la presión? Bueno, ya están viendo. 1553.8. Esa es la presión cuando se condensó. ¿Ahora está claro, jóvenes? ¿Sí? No es grave. Entonces ya estamos con esta presión, se incrementó, hubo incremento de presión. Casi el doble, ¿no? Eso es lo que ocurre, ¿no? Porque Prácticamente el doble. eso es lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, fíjense de que el volumen específico a 200 grados va a disminuir. Entonces, en este caso, hay una disminución del volumen o, en otras palabras, un aumento de la densidad. Estamos acá y el volumen de vapor saturado es de 0,1273. Bien, estamos acá. Entonces, 0,1273. Fíjense, es lo que dijo Romer ahorita, casi el doble. Y si seguimos cediendo calor en forma exotérmica, podemos llegar a un vapor en que el 50% se puede condensar de lo que entró. De esos 7000, puede condensarse 3500 y tendríamos un vapor húmedo. ¿Ya? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? Bien, eso es lo más grave, si ustedes no lo entienden, porque aquí él los va a querer agarrar acá. ¿Ya? Pero eso es lo que se ve en termodinámica. Bien, entonces, si se diera ese caso, ¿ya? Les decía a ustedes de que, muy bien, tenemos una temperatura de 200 y acá tenemos una temperatura final de 200. Bien.
Entonces, fíjense de que esto ya vendría a tener esta forma. Ya eso es lo que él les ha estado diciéndole, porque solamente él ha visto de que en los condensadores hay cambio de fase, pero no de temperatura. Esto da a entender de que se trata de un proceso isotérmico. Bien. Hasta ahí está claro, jóvenes. Sí, Sí. no. Entonces, eso es lo más grave acá, ¿no? Como les digo. Ya. Bien. Bien, un ratingo, please. Paciencia, vamos. Aunque esto es lo que me pone mal a veces, pero hay que hacerlo. Ya. ¿Listo? Eso es entonces, ese es el exotermo. O, claro, es igual temperatura y eso es lo que ocurre de aquí a aquí. ¿Ya? Bien. Lo interesante acá, ¿cuál es la entalpía al inicio? La entalpía 1 a 200 es de 2860. Bueno, esto de acá ya no es la seleccionada, sino esta. Entonces, si estamos acá, la entalpía ahora es de 2860. Muy bien, 2860. La temperatura es esta, pero la entalpía ya corresponde a vapor saturado. Me voy a esta tabla y buscamos a 200 grados Celsius, ya a esta temperatura, y de aquí nos vamos, entalpía, no de líquido saturado, sino de vapor saturado. Estamos acá, venimos aquí, y este es el valor que corresponde, es 2793.2. Muy bien, aquí tenemos entonces 2793.2. Entonces, fíjense de que delta H de acá a acá es esto. Esto está en kilojoule, ¿ya? Esta entalpía. Entonces, lo convertimos en kilocalorías, nos genera este valor. Y ustedes dirán, ¿por qué negativo? Porque cede calor, ¿no? Está perdiendo calor, eso significa negativo. Si lo multiplicamos por estos 7000 kilogramos, nos genera esta cantidad de energía. Y de aquí ya podemos hallar, bueno, aquí por ejemplo, ya cambió, pero Perdón, ingeniero, una consultita. ¿Por qué dijo que perdía calor? porque está cediendo, está condensándose, ¿ya? Está pasando de vapor sobresaturado, donde tiene una entalpía mayor que con la que va a salir. Eso significa pérdida de calor. Esa es la interpretación. Cede calor. ¿Quién gana calor? El agua que ustedes van a meter a ese intercambiador. Mientras el vapor pierde, el otro gana. ¿Ya? Y la temperatura se está manteniendo porque va a salir al doble de la presión que entró, ¿no? Eso es lo que ustedes están viendo qué es lo que pasa en este esquema, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Ya? Bien. Entonces ya de aquí ya cambia todo, ¿no? Porque aquí
A ver, nos dice entre 250, ustedes ya pueden acá jugar. Por ejemplo, entre 250 y 600, yo le pondría, digamos, 400, digamos, de acuerdo a las recomendaciones de Donald Kerr. Aquí me sale este área, ya, que significa esto, ¿verdad? En diámetro. Y, a ver, ¿qué tal? Ese diámetro es grande nomás, casi 2 metros. Si le bajamos a 300, veamos qué pasa. Baja un poquito más. Ese es el diámetro De la coraza. de la coraza. Básicamente es el área donde la parte interna, ¿ya? O sea, en otras palabras, sí, es el diámetro de la coraza, ¿no? Luego viene esta selección de los tubos. En este caso, estamos eligiendo este tubo de acá. Asumimos que no pasa nada. Pongámosle que sean de 11 metros. 438, estamos en el valor. Si reducimos a 10, ya salimos fuera, creo que es hasta 500. Le pongamos 10.5, 459, vamos a ver. 449 tenemos como valor máximo. Tiene que ser 11 más, ¿no? Esos son los tubos, ¿no, Inge? Sí, el número de tubos, ¿ya? Y de ahí se hace el recálculo, hay que volver nuevamente a recalcular. Ya esto ya les he explicado. Y estos serían los resultados, pero había que hacer un reajuste a los valores que están por debajo de esto, ¿ya? Bueno, jóvenes, fíjense, eso es lo que a ustedes les faltaba entender, esta parte de acá. Y si van a tener un vapor húmedo, todavía peor todavía, se de más calor. Y parte de ese vapor sobresaturado se condensa. Va a salir como vapor húmedo. ¿Y el flujo máximo del agua, Inge, cuánto es? 1000 y tantos sale. O 11.000 creo que sale, ¿ver? 1861. Así es. Kilogramos hora. Un ratito, ¿ver? Kilocalorías, CP1, 60. Esto pasa a dividir a esto. Sí, eso es. ¿Ya? Porque la variación de entalpía no es muy grande, por eso es de que no se requiere mucha agua. Solamente cambia en cuanto. Cambia en 66 kilojoule, que equivale a esto, 15.90 y tanto. Bueno, jóvenes, en realidad ya estoy bolso. Ya con esto ya se los envío ahorita, ¿listo? Diego, ¿vos no tenés alguna otra pregunta? Tienen 4 minutitos. No está Diego. ¿Qué? No está Diego. Ya. El grafiquito ese entonces está bien, ¿no, Inge? Ese de ahí. Claro. Sí, Faltaría una. lo que él dijo, no, es que tiene que ser una isoterma. Y esta es la que tiene que cambiar. Estoy seguro de eso. Porque la mayoría de los libros presenta esto. Pero cuando había caída de presión ya había que asumir temperaturas por debajo. Por eso.
Y el cálculo de los deflectores de Es otro. otro caso, sería. Eso yo, mi idea, no sé si en esa tesis ahora, como creo que no hay. ¿No? Hay que buscar otra cosa. Pero ya esto está más fácil porque ustedes ya tienen las dimensiones. Y ya con las dimensiones es más fácil. Ya de los deflectores había que ver otro cálculo había que ver. ¿Ya? Ya este lo guarda ahorita y nos lo envía, ¿no? Ahorita mismo, porque ya no aguanto más, ya estoy bolsa. Se va a guardar en el... No, cuidado que se haga. Ahorita mismo lo voy a guardar. Eso voy a enviar. Y a mi amigo le voy a enviar. Escribime, por favor, ahorita para que te reenvíe, porfa. ¿Cómo es? Ya hay la cuenta, dice Romer. Ya hay, Ah. yo le escribo. Ahorita, ya. Ya. De ahí le Ya escribo. el Bueno, documento al grupo lo envía, por favor. ahorita se las envío. Y A ya, ver, algo más que quieran preguntar. apúrense porque quedan 2 minutos. Ay, no estoy queriendo guardar. A ver, ahora sí. Bueno, jovenzotes, nos vemos. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Pero bien. Gracias, ingeniero.